Bueno, hagamos de cuenta que esto sería el TPS, ¿no? El TPS tenés tres terminales, el T1, el T2 y el T3, ¿sí? Esto sería la pista, ¿sí? La pista sobre la cual se desliza el cursor. Este eje es el que es girado por la mariposa, ¿sí? Bien. Si vos ponés el multímetro entre T1 y T2 y lo ponemos en una escala de resistencia, tenés que ponerla en una escala que sea superior a 12 kiloohms, que serían 12.000 ohms, porque el valor que tiene que haber entre T1 y T2, que es fijo, porque es la resistencia de esta pista, tiene que ser entre 3K y 12K. No sé cuál, porque esto es lo que dice el manual. Es lo único que dice el manual, es lo único a lo que hace referencia el manual de taller. Bien. Si el cursor está en la posición central, ¿sí? Y vos medís entre este y este, vas a tener la mitad del valor que tengas en los extremos. Ya sea que midas entre este y este o entre este y este. Si el cursor está del todo hacia acá, entre este y este vas a tener 0 voltios porque no va a haber resistencia. Y entre este y este vas a tener el valor óhmico total, ¿sí? Ahora bien, si yo voy deslizando el cursor hacia este otro lado, ahora voy a tener entre este y este 0 ohm o un cortocircuito, y entre este y este el valor óhmico total. A la mitad es la mitad del valor óhmico que midas en los extremos. ¿Cómo trabaja esto con la EQ? La EQ le aplica a T1 un positivo de 5 voltios y a T2 es el 0 voltios o el negativo, que es el mismo negativo de la batería, o la tierra, o la masa, digamos, ground. Y esto va a una entrada de la EQ, a una entrada que es una entrada analógica, ¿sí? Entonces, si el cursor está en el centro y yo tengo 5 voltios en los extremos, yo ya sea entre este y este, entre el 0 y este, voy a tener 2,5 voltios, ¿sí? Bueno, y esto va a ser proporcional de acuerdo a la posición en la que se encuentre el cursor. Si se mide afuera, vamos a poder medir valores óhmicos nada más, ¿sí? Como dije al principio. Y si lo medimos conectado, o nosotros tenemos una fuente y le podemos aplicar 5 voltios entre T1 y T2, deberíamos obtener, repito, entre T2 y T3, cuando el cursor está en el centro del recorrido del TPS, tendría que tener 2,5 voltios, ¿sí? Bueno, espero sea de utilidad.